se hacen rituales prehispánicos mayas. Entras y el piso está lleno de ramas de pino. A los lados muchas mesas con muchas velas. Hola amigos, soy Yuda y el día de hoy vamos a pasear por el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas y San Juan Chamula. Y amigos, pues estamos aquí frente a la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Este es un lugar bien emblemático para los turistas porque aquí se juntan para tomar sus tours y para que empiece la explicación precisamente de sus tours que les van a dar por todo el pueblito. Y bueno, San Cristóbal de las Casas es un pueblo situado en el Valle de Jobal. Está en el mero corazón de los Altos de Chiapas. Su estilo arquitectónico es bien colorido. Hay muchos tejados, sus patios pues son muy coloridos. El clima de aquí de San Cristóbal es un tanto fresco por lo mismo que está en altura. Y bueno, San Cristóbal de las Casas es una de las ciudades o pueblos mágicos más bellos aquí de México y pues evoca una imagen colonial que se ha conservado por todo el centro histórico de aquí del pueblo mágico. Y ese auto no nos deja continuar. Y bueno, alguna de las cosas que no te puedes perder aquí en San Cristóbal de las Casas son sus museos, por supuesto, sus andadores turísticos donde vas a poder encontrar muchas tiendas para comprar souvenirs, restaurantes, bares, por supuesto, bares del momento y disfrutar sobre todo la arquitectura colonial de aquí del pueblo de San Cristóbal. También pues tiene muchas leyendas y no se diga de su gastronomía. El pueblo mágico de San Cristóbal, su comida chiapaneca tan tradicional de aquí, mucho el chipilín, que es una hoja muy tradicional de aquí de Chiapas. La gastronomía aquí en San Cristóbal cuenta con una cocina súper variada y muy exquisita. Entonces aquí puedes disfrutar de todas sus formas y sabores. El posh es una bebida de San Juan Chamula y es una bebida fermentada de maíz. Y bueno, pues no puedes pasar de no tomarlo o de probarlo cuando andes aquí en San Cristóbal de las Casas. También la sopa de pan, por supuesto los tamales en hojas de plátanos muy muy deliciosos. Y bueno, es que Chiapas es uno de los estados más bellos del país. San Cristóbal de las Casas es el corazón de los Altos de Chiapas con un paisaje hermoso. Es una de las ciudades que tiene sus paredes de adobe, las tejas de barro se notan mucho en la arquitectura de aquí de San Cristóbal. La ciudad está situada a 2.200 metros sobre el nivel del mar, así que su clima puede ser un tanto frío. En el día está muy 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 a gusto. Mientras los españoles se enriquecían con el trigo, los indígenas perdieron tierras y sufrieron enfermedades. La iglesia les proporcionó algo de protección contra los excesos de los colonos, y el pueblo lleva ahora el nombre de uno de los monjes que vio por ellos, Bartolomé de las Casas. San Cristóbal permaneció relativamente aislado hasta la década de 1970, cuando el turismo comenzó a influir en su economía. En las últimas décadas han visto una afluencia de indígenas al Cinturón de la Miseria, una serie de colonias improvisadas, empobrecidas y asoladas por la violencia alrededor de la periferia de San Cristóbal. Muchas de estas personas están aquí porque han sido expulsadas de Chamula y otras comunidades como resultado de conflictos políticos religiosos internos.
La mayoría de los vendedores de artesanías alrededor de la iglesia de Santo Domingo y los vendedores ambulantes menores de edad provienen de este cinturón. Caminando ahorita por el andador Santo Domingo o 20 de noviembre. Hay alrededor de 3 andadores turísticos aquí en el pueblo mágico de Chiapas. Y bueno, aquí en este andador hay muchas tiendas de artesanías, de ropa, restaurantes. En este andador casi no hay. Mira, es uno de los primeros restaurantes que acabo de ver. Muchas artesanías típicas de aquí del estado de Chiapas. También puedes encontrar muchos sombreros, accesorios de piel. Hasta acá huele la piel. Aquí se juntan mucha gente que viene a comprar, que viene a vender su mercancía de lugares cercanos como San Juan Chamula, entre otros lugares por aquí cercas. Las garnachitas no pueden faltar. Este es elote con chile y mantequilla, calientitos, bien ricos. Y bueno, entre los antojitos callejeros que podemos encontrar por aquí son elotes asados con mantequilla, mayonesa y chile. También vi por ahí avellanas y venden frutas también, más que no le gusta a los señores que los grabemos. A ver, ¿qué es eso? Son mango verde. Oh, mango verde. Chayote, ¿verdad? Chayotes. Chayotes. Chayotes y elotes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos aquí en el andador Santo Domingo o 20 de noviembre. Ahorita nos dirigimos al andador Guadalupe. En este andador casi no hay comida. Hay más como vendimia. Miren, acá hay panecito también. Típico de acá. Clarito, ¿cuántos le damos, jefa? Y ya andamos aquí en el andador turístico Guadalupe. Aquí también hay más tiendas, más restaurantes. Hay agencias para tomar tours, hoteles también. Bueno, este creo que es una joyería. Ahí, ese es el Hotel San Martín. Comida. Hay de todo por acá también. Este es el andador más turístico de aquí, de San Cristóbal. Muchos restaurantes por aquí, de todo tipo. Aquí seguimos por el andador Guadalupe. Es jueves, el día de hoy está tranquilo. Son aproximadamente las 11:30 de la mañana, entonces está muy despejado aquí
aquí el andador para caminar a gusto. Los restaurantes apenas se van instalando, las tiendas apenas van abriendo. Es buena hora para hacer una caminata por aquí por el andador Guadalupe. El clima está agradable. Por lo regular es fresco aquí en San Cristóbal. Ahorita estamos a una temperatura de 64 Fahrenheit, aproximadamente unos 16 centígrados. Hola, gracias. Pues está muy tranquilo, está muy relax. A diferencia de la hora pico, cuando no se puede caminar. Más al ratito yo creo que se va a poner loco ahorita. Bueno, una de las cosas que hacer aquí en San Cristóbal, por supuesto, es caminar los andadores turísticos de aquí. Disfrutar de los restaurantes, de los barecitos que hay por aquí. Puedes tomar tours hacia Juan Chamula. Ahorita nos vamos a dar una vuelta por allá también. Todavía está adornado bonito del Día de Muertos. Miren, este chico que viene acá enfrente de mí vende sushi. Hola. Para la foto. El poch es una bebida tradicional de aquí de Chiapas. Y ese lugar se encuentra aquí en el andador turístico a Guadalupe. Ahorita vamos a tomar esta bebida, ahorita vamos a probarla. ¿Es izquierdo o zurdo? Yo escribo con este y doy la mano con este y todo. Bueno. Así la puedes mojar, no hay que quitar, no hay que volver a regalar. Cierro tu lado. Tienes unas buenas familias, buena persona, tienes salud, paz, tranquilidad. No dudes para que la energía trabaje. Recuerda que todo es grande, todo es de Dios, no es mío. Solamente yo lo hago, pero la obra es todo del Señor. Te va a ir bien, salud, energía. Gracias. Hola amigos, nos encontramos aquí en la iglesia de San Juan Bautista en San Juan Chamula, y esta es una iglesia que tiene mucha tradición, que tiene mucha fama aquí en San Juan Chamula por la fusión de los rituales prehispánicos maya y el catolicismo. Esta iglesia en su interior pues no tiene las clásicas sillas. No tiene las clásicas sillas, los banquitos para sentarse. El piso está lleno de hojas de pino, de ramas de pino, porque para los chamulas es sagrado el pino. Les representa que pueden estar cerca de Dios. También pues hacen algunos de los rituales mayas. Se hacen rituales prehispánicos mayas. Entras y el piso está lleno de ramas de pino. A los lados muchas mesas con muchas velas, imágenes de santos también. Esta iglesia tiene una mezcla entre tradiciones mayas, creencias mayas, rituales mayas y pues la religión católica. Entonces viene la gente a rezar aquí a sus santos. Al fondo está una imagen de San Juan Bautista, hay muchas velas ahí también. Está la gente hincada sobre ramas de pinos. El pino para ellos es sagrado porque representa algo cercano a Dios. Entonces hacen sus rituales, matan gallinas, por lo regulares gallinas negras, haciendo sus rituales mayas. Y básicamente por lo que es famosa
esta iglesia es precisamente por esa fusión de creencias aquí en San Juan Chamula. Bueno, pues hemos salido de aquí de la iglesia de San Juan Chamula. Hijo, te explota la cabeza, es una gran experiencia. Si vienes aquí a San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula se encuentra aproximadamente a unos 20 minutos de distancia. Y bueno, lo más turístico de aquí, de este pueblo, de esta localidad, es por supuesto la iglesia de San Juan Chamula. Les repito, es una experiencia que hace explotar tu cerebro completamente por la fusión de las creencias que tienen aquí en la localidad. Y bueno, estamos aquí en la plaza principal. Aquí hay mucha comida callejera, hay mucha comida callejera, elotes, esquites, taquitos que son tradicional de aquí de la localidad. Mucha gente no habla español, hablan su propio dialecto. Bueno amigos, ya es la hora de comer aquí en San Cristóbal de las Casas. Llegamos a este restaurante que se llama Sensaciones de Chiapas. Es un restaurante que tiene un hotel, o un hotel que tiene un restaurante, algo así. Está en la plaza principal de aquí de San Cristóbal. Ahorita me voy a comer un caldito que pudiera llamarse un caldo de pollo. Bueno, con los tradicionales toques de aquí de San Cristóbal, que es el chipilín, que es una hoja tradicional y que mucha comida de por aquí tiene ese sabor. Esto de aquí viene, o lo puedes poner aquí en tu sopita. Y ahorita les muestro un poquito más. También pedí precisamente unos tamales de chipilín, esta hoja tradicional de aquí de San Cristóbal y Chiapas. ¿De qué son las empanadas? Manjar, piña, salsa mora. Okay. ¿Este pan? ¿Sí? ¿De qué es? Ajá. Es manjar. Manjar. ¿Quién suena? Okay. Uy, bueno, pues estamos aquí en el Arco del Carmen. Esta torre campanario, mejor conocida como el Arco del Carmen, fue hecho o fue erigido en 1677 al puro estilo mudéjar. Es un estilo como árabe, si no me equivoco. En su tiempo perteneció a un convento de la Encarnación de María. Hoy es parte de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Y fíjense que nada más que este edificio servía antiguamente como entrada a la ciudad real, lo que es hoy San Cristóbal de las Casas. Es decir, por aquí se entraba a la ciudad. Oh, ya prendieron las lucecitas aquí en uno de los andadores. A ver si alcanzan a verlo. A lo mejor no se alcanza a distinguir porque todavía hay bastante luz de día. No sé por qué, pero volvimos a dar vuelta aquí en el andador de los bares. No sé por qué, no sé.
Oh, este es uno de los trenecitos que te llevan a pasear por aquí por el pueblo mágico y te cuentan las leyendas y la historia de aquí de San Cristóbal. Es un recorrido turístico. Y lo tomas aquí en la plaza principal, a un lado de la catedral. Y pues tiene un costo de 75 pesos y dura aproximadamente 50 minutos. Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este video. No olviden suscribirse y darle like. Sayonara.